Cosas que pasan, cosas que pasan. Cosas que pasan en vivo. No lo quisimos borrar, ¿saben por qué? Porque cosas que pasan. ¿Para qué viene que está totalmente de no algo que esté programado? Queríamos que fuera auténtico. Auténtico, perdón. Bueno, entonces, ¿qué era? ¿Cómo era la cosa? Que tenía la pólvora mojada, pero quedó embarazada. Éramos dos hermosuras que vinieron a este mundo, las esperadas. Pero éramos hermosuras para mi mamá nomás, sí, porque sí, éramos hermosuras para mi mamá, porque cuando mi mamá quedó embarazada, primero, mi mamá fue chiquitita, y dos juntas, ¿cómo andaba? ¿Apenas o no? Sí. Sí, bueno, nacimos de 8 meses, prematura, y créanme que de bonitas no teníamos nada. Éramos flacas, chicas. Lo peor de todo es que estábamos como en la cabeza con unos pequeños montículos, por decirlo de una manera, porque éramos tan huesudas, porque éramos prematuras, que los huesitos se nos salían para afuera y éramos la cabeza chiquitita. Éramos como cabecita marciana, una cosita así. El problema es que nuestros ojos, como son grandes, imagínense el ojo, chin, 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 y los huesitos, ¿cómo son los ojos? Chin, 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 chin. Y adivinen lo que hacía mi mamá. ¿Qué nos ponía? Un gorro de lana. Invierno y verano, gorro de lana, así, para taparnos la cabeza, pero no contaba con que los huesos se nos salían para afuera igual. Ya, pero igual yo me pongo en el lugar de mi mamá fue valiente, igual se la aguantaba porque que te digan eso de tu hija y que estaban enfermos. Todos le preguntan, ¿están bien? ¿Nacieron sanitas? Entonces igual debe ser... Porque tiene la cabeza así. Te pone una mamá, pues, entonces... Sí, por supuesto. Claramente... Ella quería tapar eso, pero en el fondo era porque... No quería dar explicaciones, yo creo, no quería estar contando. Evitando de contar siempre lo mismo. Bueno, pero desde ahí partió nuestra hazaña en realidad. Y desde ahí que no hemos parado. Nosotras, nuestra relación de hermanas es maravillosa y bueno, siempre juntas hasta el final. Desde que nacimos y por eso nuestro podcast se llama Historia de Gemelas. Y una de nuestras primeras historias, bueno, nosotras nacimos y la cabecita ya contamos, entonces ese fue nuestra cabeza chiquitita, huesúa, nuestros ojos para afuera, nuestro gorrito de lana. Nos sacan a pasear en un coche doble. Pero, o sea, imagínense cómo llamamos la atención. Pero no era cualquier coche, acuérdate, porque los coches de hoy día son para atrás. Uno adelante y un carrito. Antiguamente el coche era para el lado, chiquilla. ¡Ay, qué terrible! No cabía por la calle, o sea, iba el coche y no podía pasar nadie más. Claro, y entonces, en esa época, aparte que tener un coche, igual había que tener sus lucas, porque esos coches eran caros, hoy día es más asequible, pero en ese tiempo eran mucho más caros, y más encima doble, más encima con gorro. Y dos guaguas iguales, y una al lado de la otra, con los ojos para afuera, con un gorro, con los huevitos para afuera. O sea, imagínense, era un show vernos. No, sí, era bastante llamativo el coche, más todo lo demás, los accesorios que éramos nosotros en realidad del coche. Y bueno, y eso tampoco fue todo, porque nosotras, bueno, yo siempre he sido un poquito, unos que otros kilitos más. Un poquito golosa, se comía la comida. Me comía los postres, querida. Ella se comía toda la comida, hasta el día de hoy se come todo. Se come toda la comida. Y obviamente mi mamá le daba a veces 2 veces comida, leche a ella. Bueno, entonces, mi mamá no hizo nada mejor que colocarnos una pulserita, porque la Perla se comía la comida de la otra. O sea, en realidad no era una pulsera, era un distintivo para poder identificar cuál ya había comido. Y así no le daba 2 veces a la misma bebé, en este caso que era ella, que le daban comida y seguía llorando, y a mí nunca me tocaba mi porción de comida. Bueno, y así partieron nuestra historia de chiquititas con nuestras travesuras. Pues esa fue nuestra primera travesura sin quererlo. Yo te hacía ese, me comía tu comida, esa fue como nuestra primera travesura. Pero hay una que yo me acuerdo, pero perfectamente, y tú también te acuerdas cuál. ¡Qué asco! No, me da cosita. ¿Cómo vamos a contar eso? Hay que contarlo nomás con todo, si no, ¿para qué dicen por ahí, sí, van chiquillas? Ay, bueno, después me van a hacer bullying. Bueno, les vamos sin molestar. En esos años, ¿cuántos años teníamos? ¿Como 1 año y medio? No, menos de 1 año. Bueno, 1 año y medio ya. Éramos chiquitos, bebé, guaguita. Habían estas como corrales, cuna corral, de madera, blanco, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Que en esos años era muy de moda. La usaron mis hermanos, por eso pasó por todas las me generaciones. Y resulta que en esos años no habían pañales desechables, habían pañales de tela. Y sobre el pañal de tela te ponían unos calzones como de goma. Y mi mamá, mientras se iba a hacer las cosas, nos dejó a las dos jugando en la cunita. ¿Y qué pasó? ¡Ay! No entró la maldad. Nuestra primera travesura. Nos dio hambre. Nos dio hambre. ¡Ay, qué asqueroso! Nos sacamos los pañales con popó. Lo peor de todo es que nos empezamos a comer nuestro mismo popó, empezamos a jugar con nuestro popó. Nuestro popó andaba por nuestro pelo, por nuestro cuerpo, por Así la cuna,
nos sacamos los pañales, era Así que dice que mi mamá que no hacíamos así, era un desastre, después nadie nos Las quería dar paredes, besos. todo Nadie- traumado. Nadie nos quería dar besos porque todos decían, ¡ay, qué asco, te dietita popó! Lo peor es que juntas hasta comiendo pomada. O sea, en todas nuestras travesuras. De chiquititas con nuestras travesuras, nuestras tonteras. Bueno, esa fue la primera. Esa fue una, la segunda, porque podríamos decirlo, porque en realidad, Oye, pero ¿y cuando? Ay, acá hay otra. perdóname, padre. Padre, perdona por contar esto. Mi papá es grande, macizo. En esos años no era gordo como ahora, pero era bien macizote. Y él trabajaba todo el día parado, de pie. Y obviamente el peso hacía que los pies se le pusieran algunas durezas. Y él tenía una mala costumbre. ¿Te acuerdas Sí, cuál era, no? sacaba las durezas y las dejaba amontonadas y después las botaba todas juntas. Entonces como que él como que acumulaba sus durezas. Y nosotras, Que ya teníamos pasadito, yo creo, como Ya 2 años. Ya caminábamos. caminábamos, así que y andábamos. obviamente andábamos juntas haciendo travesura. No, Nos metimos en la pieza, inseparable. inseparable obviamente. Y fuimos caminando y encontramos un tesoro. Un tesoro. Un tesoro. Y empezamos a jugar con el tesoro y adivinen qué. Llegó mi mamá y nosotros Y nosotros nos habíamos empezado a comer. ¿Qué la dureza de mi Empezamos papá. a comer ¡Ay, qué asco! Bueno, lo que cuenta la historia, que nos Sí. comimos los callos. Y nosotros, cuando nos dijeron qué estábamos haciendo, nosotros decíamos, ¿qué es eso? Y nos comimos toda la dureza, imagínense, desde chiquitita. No, fue asqueroso. De verdad que fue asqueroso, pero bueno. Después, entre el popó y el queso, por decirlo de una manera nadie chistosa, nos quería dar besos. nadie nos quería dar besos, se nos arrancaban. Bueno, y esas fueron Nuestras nuestras travesuras. travesuras. Qué historia. Tenemos más historias que el Chavo del 8. Tenemos tantas historias, ustedes no se lo imaginan. Pero esas fueron tragicómicas, porque fueron cómicas en algún aspecto, pero trágicas porque mi mamá quería partir al hospital, no sabía si nos íbamos a intoxicar con el popó, después con los callos, nos podíamos haber ahogado, nos podría haber pasado tanta cuestión, po. Pero fue muy chistón, fue todo muy chistoso. Bueno, y esos fueron los inicios de todas nuestras travesuras, en el fondo. Y siempre juntas, andábamos, nos apañamos, en todo nos Y nos apañamos. tapábamos todas las travesuras, las mentirillas, por ahí, por acá. Oye, pero heavy. Bueno, después siguieron pasando muchas cosas en nuestra vida, ¿cierto? Yo me acuerdo que también después de esa cuna corral pasamos a un camarote, ¿te acuerdas? Ah, ¿verdad? Pasamos. Nuestra primera cama, el problema... Pero ya estábamos más grandes, ya teníamos Sí. como 6 años. Más o menos, pero también fue una travesura ya más o menos de... Más que travesura, fue un accidente, mona, porque yo creo que eso nosotros no lo hicimos a propósito. Bueno, en partiendo, realidad no. pero antes de eso, tienen que saber que somos sonámbulas. Ay, sí. Mi familia, los 4 hermanos, somos sonámbulos. Hablamos y resulta, de noche. aparte de hablar, nos levantamos y lo más heavy, No respondemos. no respondemos. Peleamos durmiendo. Yo puedo hablar y esta me contesta del otro lado, o bien viceversa, y peleamos, nos contestamos. Es muy chistoso, es como un show. Todos piensan que es un show cuando nos han Sí. visto en esa situación. Pueden pensar que Pueden hasta es pensar mentira. que hasta es mentira, y es verdad. Y nos respondíamos durmiendo. Durmiendo. O sea, raja A durmiendo. ese nivel de conexión tenemos. Sí. Y bueno, desde ese cuna corral, pasamos a nuestro primer camarote. Desde ahí saltamos al camarote. Y peleábamos, po. ¿Quién dormía arriba y quién dormía abajo? Porque las dos queríamos estar en el segundo piso, ¿no? Claro. ¿Y la quien se quedó en el segundo piso? ¿Ah? Obvio. Kiko. La darda. Bueno. Bueno, el problema está en que un día Un día de aquellos. de aquellos, de repente estamos durmiendo, y de repente... Yo, ¡Guapa! bueno, en realidad, lo que cuenta la Lo que historia. cuenta la historia, lo que Estábamos durmiendo y yo de haber estado soñando, peleando con ella en el sueño. no Y sabemos. me saqué Se cayó del camarote. la Cresteli. Me saqué la Cresteli. Pero fue Me tan caí. chistoso porque dice mi mamá cuando llegó y la pilló a este en el Lo que pasa es que, suelo. miren, no fue así. Yo me caí y me levanté y fui a la pieza de mi mamá y que me había caído. Ah, y mi verdad. mamá me fue a acostar nuevamente a la cama. Y el otro día... Te vio y no tenías nada. No tenía nada. Pero el Pensó otro- pensó que se había caído, ¿no? nada más. No se No dio cachó cuenta que la era tan- magnitud. No sé. Y al otro día cuando me vio, yo tenía los dos ojos así de morado. Me llevaron al médico, tenía hasta un text cerrado y nadie se había dado cuenta. Imagínense. Correcto. Se está acabando el tiempo, pero no se pierden porque ahora viene la segunda parte de la historia. Y no es chiste, ahora viene la otra etapa. Así que sigan la historia, lo que sigue, porque va a estar sumamente bueno. No se la pierdan.